¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Juan Justi. Vamos a hablar sobre el tema de la deuda de la provincia de Jujuy. Han surgido datos realmente muy impactantes respecto de los números que comprometen severamente la provincia de Jujuy. En un minuto voy a estar con él. Si usted hace un paneo de todo lo que nos viene pasando a esta hora, con el tema del coronavirus, con el tema de la situación social, económica, este gobierno que lidera el señor Morales tiene severos inconvenientes para procesar técnica y políticamente los problemas. Es un error pensar que detrás de cada desastre hay un interés creado en beneficio de cuatro vivos. Eso es una cuestión, le diría casi, es un mito. Esto no existe. Lo que sí existe es la falta de capacidad gerencial para actuar sobre los problemas. De modo que Morales no resuelve problemas, sino que administra situaciones. Es por eso que los problemas persisten y se van incorporando paulatinamente al paisaje cotidiano. Morales solo va acumulando problemas críticos y esa falta de eficacia para resolver los problemas explica la indefensión de la democracia frente a la falta de resultados. De manera que estamos frente a una severa crisis de liderazgo. No se confunda, a propósito, ni con las caras ni con los gestos del señor Morales. Eso no es liderazgo. Hay un problema de capital intelectual, me parece a mí, largamente superado por la complejidad de los problemas. El capital intelectual de Morales es cero y como consecuencia la experiencia es cero. De manera que hoy estamos frente a un problema dramático. El gobierno del señor Morales no sabe que no sabe gobernar. Este es el dilema. Entonces, lo único que nos garantiza es ver minuto a minuto cómo los problemas se van multiplicando. Ahora sí, estamos en comunicación con el doctor Juan Jum. Juan Justi, ¿cómo está Juan? ¿Cómo andás, Alejandro, y la gente de Canal 2 de Jujuy? Gracias por estar ahí. No, gracias a vos por la deferencia. Vos sabés que, Juan, que estuve chequeando algunos datos que van apareciendo vinculados a la deuda y realmente son impactantes y sé que tenés algunos argumentos y algunos datos que podés compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Te escucho. Sí, mira, vos sabés que ayer me llega por una persona muy conocida, y que tiene buena información, una serie de datos de la deuda jujeña, que hoy fueron corroborados en la conferencia de prensa, algunos. La periodista, tu colega de Radio Nacional, le preguntó a Sadir en su conferencia de prensa ahora en la mañana cuánto era el stock de deuda, y le dio tres datos nomás de todos los datos del stock de deuda que hay. Y los tres datos coinciden exactamente con los datos que me habían enviado a mí a través de un Excel bastante complejo, que traté de simplificarlo y lo subí a mis redes sociales. Hoy la deuda de Jujuy, en pesos, está cercana a los 21.000 millones de pesos, pero la deuda preocupante es la deuda en dólares, porque esta deuda en dólares, que hay que pagarla en dólares, asciende casi a los 1.000 millones de dólares. Y ahí tenemos que incluir no solamente los 540 millones de dólares que tomamos para Cauchari, ¿no es cierto?, que no es el costo de Cauchari los 540 millones de dólares como quiere mentir el gobernador Morales, ¿sí?, sino también están los 24 millones de dólares para ZTE y las cámaras,
GIR sus 45 millones de dólares, las escuelas que quieren construir, ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Jujuy es la primera vez que se endeuda para construir escuelas, que estamos ya en 267 millones de dólares. Hay una deuda con el Banco Macro y CTJ, calculo que es la cooperativa, la Cámara de Tabacaleros, que está en dólares, que asciende casi a los 28 millones de dólares. Y hay una deuda con el BID, del Promeva y del PROSAP, ¿no es cierto?, que vienen de la gestión de Fellner, de 17 millones de dólares. La deuda actual es, para los que quieren saber el número exacto, 923 millones de dólares, 923 millones 600 mil dólares. Así que, y si eso lo tomamos un dólar de 74,50, porque es lo que calcula el gobierno de la provincia, estamos hablando de que estamos en los 69 mil millones de dólares, de pesos, perdón, de deuda, ¿no? Más los 21 mil millones, estamos en 90 mil millones. Más los 11 mil millones que tiene aprobado por presupuesto la legislatura, vamos a terminar un 2020 con 101 mil millones de pesos de deuda. Cuando hace 5 años atrás teníamos los 8 mil, casi 9 mil millones de dólares, de pesos que dejó Fellner, más 17 millones de dólares. O sea, no había deuda en dólares. Ajá. Esa deuda en pesos es baja, es muy baja, y de hecho no se ha ido aumentando, porque tenía una tasa del 6,72. Una tasa bajísima del 6,72 en pesos, con los años se iba licuando. Ahora, Juan. Además era una deuda con el Estado Nacional. Juan, perdón. Sí. 101 mil millones de pesos. 101 mil millones de pesos, siempre y cuando el dólar se mantenga a 74,50. ¿Por qué? Porque hay 1.000 millones de dólares, o sea, 923 millones, 1.000 millones de dólares en dólares, de moneda dura. O sea, que si sube el dólar, sube la deuda. Este es el problema, que era la locura que veníamos denunciando. Bien. Vos fíjate que Fellner tenía una deuda en dólares de 17 millones, o sea, nada, manejable. Bueno, ¿y cómo se sale de esta situación? ¿Cómo se sale de esta situación? Básicamente, yo soy un convencido que el gobierno, coincido con tu análisis, que el gobierno de Morales no sabe gobernar. No sabe gobernar. Básicamente nosotros tendríamos que declarar incluso un default provincial para convertir esta deuda en dólares, convertirla en pesos, ¿no? Porque nosotros, a ver, el Estado jujeño recauda en pesos. ¿Y dónde recauda el Estado jujeño? En la coparticipación nacional, que se la mandan en pesos, y también en la recaudación de los impuestos provinciales. Mirá, Alejandro, ya vamos pagando, por acá tenía el número, ya vamos pagando 54 millones de dólares por Cauchari, y no se produjo un megavatio de energía. Todavía no se produjo un megavatio y ya vamos pagando 54 millones de dólares. Este año vamos a pagar a los chinos, le vamos a pagar el equivalente, me das 2 segunditos, 635 millones, le vamos a pagar a los chinos casi 8 millones y medio de dólares, más los 54, o sea, estamos hablando de 54 más 8, estamos hablando de 62 millones de dólares, 63 millones de dólares, y Cauchari no produjo un megavatio de energía. Entonces, yo vengo trabajando con un amigo el tema Cauchari, porque hoy lo escuchaba el ministro Sadir, que los recursos del Estado no son ilimitados, y que Cauchari es un emprendimiento productivo, y el verso de Cauchari y la ecuación económico-financiera de Cauchari no da. O sea, nos hemos endeudado en moneda dura y no vamos a poder pagar Cauchari, porque no da. Están faltando a las finanzas provinciales al día 31 de diciembre, le van a faltar 64 millones de dólares, pero y tenemos médicos sin barbijo, tenemos médicos sin batas faciales. Juan, estos 2 años de atraso de Cauchari, ¿cómo impactan en la rentabilidad del proyecto? En enero impactaban. En enero nosotros había hecho un flujo de fondos tomando como que hubiese producido
la mitad del año, 6 meses, como decían a principio de año, que iban a producir en marzo, iban a empezar a producir, y siempre van corriendo la zanahoria, que primero es la estación transformadora, que después la pandemia. Si hubiésemos arrancado el 20 de marzo, la rentabilidad del proyecto al cabo de 20 años iba a ser de 97 millones de pesos. Al cabo de 20 años, 97 millones de pesos. Hoy, perdón, de dólares. 97 millones de dólares al cabo de 20 años iba a ser la rentabilidad final. Hoy estamos hablando de 70 millones de dólares, o sea, hemos invertido casi 700 millones de dólares para recaudar 70 en 20 años. El peor negocio financiero de la historia. Los números rojos se extienden los primeros 18 años. O sea, vamos a estar 18 años para intentar recuperar la plata. Bueno, entonces, sí, es un pésimo negocio. Estamos en una situación... Vos sabés que hay otro dato que lo aportaba el diputado nacional Julio Ferreira ayer, que habla de una deuda de 1.900 millones de dólares. Pues, digamos, ¿sabés por qué te digo esto? Porque la nación argentina tiene frenada la negociación con los acreedores por 1.600 millones de dólares. O sea que lo que está condicionando el acuerdo con los acreedores a nivel nacional es la misma o casi más o menos la misma cantidad de plata que está debiendo la provincia de Jujuy. Claro, Lo digo ¿sabés por qué lo digo? ¿Sabés por qué lo digo? Por la magnitud de lo que estamos hablando. La deuda, si dolarizás toda la deuda, son 1.340, 1.400 millones, 1.400 millones de dólares si dolarizás. Quiero decir algo, ¿no? Estos números que me llegaron de casualidad, vamos a poner, esta muy buena fuente, son los números que vienen persiguiendo el bloque Frente de Todos constantemente. Cada vez que van a pedir una autorización de crédito, Alejandra Ceja, Juan Cardoso, Débora Juárez piden, bueno, muéstrenos los números y vemos. Y los números nunca los mostraron. Me llegaron desde esta fuente y la verdad que estoy asustado, se lo pasé inmediatamente a la diputada Alejandra Ceja, al senador Snopek, y para que lo analicen, porque la verdad que yo cuando me puse a hacer el resumen, porque son varias planillas Excel, cuando me puse a hacer el resumen, terminé asustado, apareciendo una deuda de 930 millones de dólares. Mira, ayer lo hablaba con esta fuente y dije, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros los jujeños para poder pagar esta deuda y convertir en viable la provincia? Ayer con el amigo Juan Jumber también lo hablábamos por WhatsApp, cuando también le pasé para que él analice estos datos, que lo terminé chequeando porque son reales, porque ante la pregunta dieron los números exactos, pero respondieron únicamente dos conceptos. La deuda que venía del gobierno felnerista, que eran 8.800 millones de pesos, y bueno, pero no dijeron cuál es toda la nueva deuda que tomaron. Mirá, le tomaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, le tomaron casi 3.000 millones de pesos, o sea, deuda con el Banco Macro, deuda por el Fondo de Infraestructura, deuda con el BID, con la Corporación Andina de Fomento, con el Banco Centroamericano, o sea, no han dejado banco por sacar deuda, con el BBVA de Hong Kong, el bono verde. Y lo del bono verde es vergonzoso, un bono que se pagó una tasa en dólares de 8,6%. Cuando el mundo se endeudaba al 2%, o incluso algunos con tasa cero, nos estamos endeudando al 8,26, al 8,62. Ahora, ¿Y quién Juan, iba a renegociar la deuda? Para que te cierre la idea. ¿Quién renegoció la deuda en este marco cuando el riesgo Jujuy debe estar en los 3.000 puntos básicos, ¿no? O sea, un 30%, para que la gente lo sepa. Ahora, te escucho atentamente el diagnóstico. Ahora, a eso hay que sumarle el contexto. Tomar un contexto de una pandemia que ha postrado la cuestión, digamos, económica, en el sentido que han caído los niveles de recaudación dramáticamente. ¿Cómo se va a hacer para pagar todo esto? No, este es el problema. Si vos le debieras al Estado Nacional, y vos le debieras únicamente al Estado Nacional, como fue la política del anterior gobierno peronista, claro, bueno, es más fácil, porque son pesos, es como deberle a tu papá, te voy pagando, vamos viendo. Ahora, vos le debes a acreedores, le debes a bancos internacionales, ellos quieren la plata, quedando con Cauchari.
se van a terminar quedando con Cauchari, vamos a perder Cauchari, lo de las cámaras, por ejemplo, 24 millones de dólares. Este año vamos a pagar 62 millones de pesos en intereses. ¿Dónde están las cámaras de seguridad? ¿Dónde están las cámaras de seguridad? Que digan dónde están las cámaras de seguridad. Si cada vez que hay un crimen no hay cámara de seguridad, o hay en algunos puntos, ¿sí? Lo de Cauchari cuando lo largaron dijeron que en mayo del 2018 construíamos, que después en mayo del 2019. Y decir que hay un gobierno que no le cobró la multa porque al costo de Cauchari habría que haberle sumado 115.000 dólares de multa diaria por el retraso de la obra. Y a la deuda de Cauchari, que eso no lo dice el gobierno, que eso no lo dice, la estación transformadora te va a pagar con regalías de Cauchari. Porque no creas que estos 50 millones de dólares que se hicieron para la estación transformadora del Altiplano son gratis. Porque están hechos en base a una resolución del gobierno de Duhalde, la 1-2003, del gobierno de Duhalde, la 1-2003, donde dice, está bien, yo te financio la obra, pero después te la cobro de lo que te tengo que pagar. O sea, encima le tienen que descontar a Cauchari, hay que sumarle los 50 millones de dólares eso. Entonces, y que no están en este Excel que me llegó a mí, como tampoco están los 11.500 millones de pesos que se van a endeudar este año. Juan, en las mejores condiciones económicas, saquemos la pandemia, supongamos que hay una situación económica estable en la Argentina, un escenario impensado, pero suponete, en el mejor de los casos, ¿tiene envergadura la provincia de Jujuy para tomar semejante nivel de deuda? No, ¿y sabés por qué? Porque Cauchari, lo que nos va a salir a los jujeños, 700 millones de dólares, tendría que haber salido 350. Entonces, ya está, ahí tenés, no hay forma, porque si vos me decís qué hacer para los emprendimientos productivos, perfecto, pero hacer bien el emprendimiento productivo, ya está bien. O sea, a ver, en Córdoba hicieron en Aguas Negras una planta de 40 megavatios y le salió 40 millones de dólares. En Onogasta, La Fioca, hicieron una planta de 35 megavatios, le salió 35 millones de dólares. Nosotros hicimos una planta de 300, tendría que haber salido 300, más los 50 de la estación transformadora, porque no tenés infraestructura, están los 350. Nos salió 700. ¡Chau! Porque además, toda la plata que gastó el Estado en hacer caminos, el crédito al Banco Nación de 10 millones de dólares que no está en este Excel, quizás se pagó. Es decir, se ha pagado mucha deuda que fuimos tomando, por ejemplo, estos 54 millones de dólares que vamos a pagar al 20 de septiembre, y eso se refleja ¿en qué? En que no hay barbijo, no hay oxígeno, los respiradores, en San Pedro hay 6 respiradores del Estado y 2 no funcionan. Todas estas cosas se ven porque se han priorizado gastos que no tienen nada que ver con la matriz productiva jujeña. Entiendo. Porque no hubo transformación de la matriz productiva jujeña, ¿no? Esto lo tiene que saber el jujeño. Porque si vos esta plata, vos ibas a te endeudada, pero dabas crédito, o hacías planta de bioetanol y pechabas por otra cosa, y reforzabas la matriz productiva jujeña, y por ahí era más viable. Sí, entiendo. Pero para eso se necesita gestión, digamos. Necesitas gestión, necesitas la conducción del ciclo económico y el ciclo productivo a través del Estado. La función del Estado es conducir el ciclo económico. Ahora que, no, Juan, perdón, me queda un minuto porque tengo el noticiero encima. Me queda un minuto. Juan, la oposición se está indagando sobre quién va a pagar esta deuda. ¿La oposición coincide que esto lo tienen que pagar los jujeños? ¿O quién va a pagar esto? Mira, el tema es que lo vamos a terminar pagando los jujeños. Después tendremos que avanzar con la responsabilidad de los funcionarios públicos, totalmente. Yo creo que acá va a venir un cambio de gobierno. Vos fijate que ya han dejado de hablar de Gerardo presidente, como hablaban los primeros días de la pandemia, que Gerardo era el mejor político de la Argentina. Le ha explotado una bomba y no estamos preparados para esta bomba que le ha explotado. ¿Y sabés qué, Alejandro?
lo podemos ver lo que está pasando en estos días en la provincia de Jujuy. Entonces, la deuda sí la vamos a terminar pagando los jujeños, tenemos que ser inteligentes para renegociar la deuda, no lo que planteó el gobernador el otro día de manera inconstitucional, es decir, che, vos tenés que ir a una negociación primero con los acreedores y después traer cuáles son las condiciones. No tiene la expertise ni tampoco tiene el plafón político Gerardo Morales, porque además darle esta carta blanca que la legislatura le habría dado, para mí la ley no salió aprobada porque necesitaba 32 votos, sacó con 26 para renegociar la deuda, darle esta carta blanca a una persona que es un endeudador serial es como darle una navaja a un mono, ¿no? Juan, Estamos cansados de las mentiras de Morales y bueno, lo que tenemos que terminar es con las mentiras de Morales y de todo su equipo. doctor Juan Justi, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. No, gracias a vos, Alejandro, y un saludo a la gente de Jujuy. Gracias, gracias, muy atento, muy amable. Bueno, un dato sobre el final a propósito de el ex candidato a presidente, Gerardo Morales, pues, digo, ex candidato, en un mes ha cambiado dramáticamente el escenario. La consultora CB ha publicado una encuesta de imagen de 24 gobernadores. Morales está en el puesto 19, ocupando el lote, porque digamos, la encuesta tiene 3 categorías, están en los categoría alta, media y baja. Morales integra el lote de gobernadores de la categoría baja, que no supera el 40 y pico % de imagen o de aceptación del público. Nos reencontramos mañana. Chao.